levantando, ¿verdad? Un aleluya. Yo quiero que comencemos a levantar ese aleluya. Así mismo como el domingo recibimos esa palabra poderosa, hoy seguimos activando, seguimos caminando en esa palabra, donde en un momento Rosemary nos dice que tengamos que salir de esa cueva, que es momento de levantarnos para salir de ese lugar donde estamos escondidos y accionemos por fe y caminemos por fe. Tenemos que levantarnos, como dice el pastor, acabó de decir, tenemos que levantarnos a llevar lo que Dios ha depositado sobre nosotros a otros, para que vengan y reciban lo que nosotros mismos hemos recibido. Y como nos decía Rosemary, ya es tiempo de levantarnos y rugir. Ya es tiempo de que nos atrevamos a caminar en lo que Dios ha dado sobre nosotros. Pero en esta noche te pregunto, ¿en algún momento en tu vida tú has pasado por procesos donde te ha llevado una transformación o un propósito? Vuelvo y te pregunto, tus procesos, tus situaciones, lo que tú has vivido en el Evangelio, ¿te ha llevado a una transformación o un propósito? Muchas veces durante el caminar del Evangelio, cuando decidimos obedecer a Dios, empezamos a pasar retos y situaciones y no sabemos por qué y no entendemos muchas veces por qué. A veces tenemos que pasar por el desierto, pero el desierto no es para morir en el desierto. El desierto es para fortalecernos y crecer. Muchas veces en nuestra vida pasamos transformaciones, ¿verdad? Para que podamos llegar a donde estamos. Durante esas pruebas, muchas veces, durante esos procesos, durante esa transformación, porque Dios lo que está haciendo es transformándonos para llevarnos de gloria en gloria, para que podamos aprender, porque cada proceso de nosotros será para evangelizar a otros y otros puedan entender lo que Dios hizo con nosotros, lo pueden hacer con ellos. Pero, voy a poner un pero bien grande como dice en la Biblia, pero a veces le cogemos miedo y echamos para atrás. Como nos dijo también Rosemary, a veces nos enfocamos en lo que está atrás, le tomamos miedo y lo soltamos. Pero ¿saben algo? Dios es un Dios de amor, de orden, que Él va a permitir que sigamos pasando esa prueba y si no pasas la prueba, vas a tener que volver otra vez. Porque tú la tienes que pasar, la tienes que pasar con aplos, porque si no pasas la prueba, no vas a llegar al otro nivel. Al nivel que Dios quiere entregarte. Yo soy ejemplo de eso. Hoy me tiembla hasta el pelo, como yo digo. Hoy soy parte de una palabra declarada sobre mi vida. Hoy puedo hablar y testificarle a cada uno de ustedes que he pasado unas transformaciones. Unas transformaciones donde, como decía Rosemary, he tenido que estar agarrada de la fe, porque si no llego a estar agarrada de la fe, no sabría dónde estuviera ahora mismo. Y me atrevo a decirlo, que podría estar hasta y reprendo, en lugar psiquiátrico. ¿Por qué? Porque he vivido situaciones en mi vida donde yo estaba bien, donde el enemigo se metió en mi hogar. Mi esposo muere estando en el Evangelio. Perdí casa, perdí carro. Tuve que arrancar para Estados Unidos con 2 hijas y 9 maletas. Cuando fui a Estados Unidos, a Florida, fui a una iglesia donde siempre una persona me dijo, esa es tu cueva. Así como huyó David, así tuve que huir yo. Huir a esa cueva para tener un crecimiento,
para poder llegar a donde estoy ahora. A donde estoy ahora. Donde en mi vida pude ver la muerte al lado mío. Donde mi hemoglobina llegó a 6, menos de 6. Y ninguno de mis órganos que sabe de medicina sabe que cuando uno tiene menos de una cantidad de sangre, de hemoglobina, los órganos funcionan más de lo que deben. Y yo pude ver a una persona al lado mío con la misma situación mía que yo estaba pasando y escuchar cómo lo entubaban porque su cuerpo no resistió. Y yo solamente tenía un cadete para ser transfundida. Se supone que yo no me moviera de mi cama, pero yo seguía moviéndome y yo lo único que le decía al Señor, gracias por la oportunidad que me estás dando. Gracias porque no has permitido que nada, porque algo tú vas a hacer de esto. Algo. ¿Ya que vengo a hablarle? Les pregunto hoy yo lo voy a retar en esta noche. ¿Ustedes conocen el propósito que tienen con Dios? ¿Ustedes se han atrevido a preguntarle a Dios cuál es el propósito que ustedes tienen aquí en la iglesia? Ustedes se han atrevido a decirle al Señor, Señor, ¿para qué yo soy útil? Porque no es lo mismo lo que uno desea que lo que Dios desea que nosotros hagamos aquí en la tierra. Son dos cosas diferentes y muchas veces es nuestro capricho. No, yo quiero hacer esto y nos damos pies con... No funcionamos. No funcionamos y decimos, pero ¿qué está pasando? Una oposición. Pero tú te has atrevido a preguntarle a Dios, ¿dónde tú tienes que ser útil? ¿Dónde debemos ser útiles para llevar lo que Dios quiere a cada una de las personas? Yo me he atrevido a preguntarle a Dios. Muchas veces, yo sí me he atrevido. Una de las cosas donde Dios me llevó, yo quería trabajar con los jóvenes cuando llegué a los caminos del Señor. Pero Dios me llevó a los niños y yo fui así. Ok, con los niños no tengo paciencia. ¿Cómo yo voy a bregar con los niños? Ajá. Y yo en una me rendí y le dije, bueno, Señor, si ahí es donde tú me quieres, entonces tú me capacitas. Y gracias a Dios, ¿verdad? Lo he podido ver, Héctor se ríe, lo he podido ver. Amo a educar a los niños. Es algo que Dios, por eso Él siempre he dicho que ellos han sido mi transformación y han sido los que me han ayudado a cambiar muchas cosas de mi vida. Pero ahora les voy a dar el tema de la noche. El tema de la noche, esta era la introducción. Soy hija de usted. El tema de la noche dice, transformado para un propósito, una meta y una misión. Vuelvo y repito, transformados para un propósito, una meta y una visión. Ahora, busquen en su Biblia, 2 Corintios 3:18, en Reina Valera. Si nos ponen por ahí, voy a darle unos segunditos. ¿Lo tienen todo? Voy a comenzar a leer. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, dice todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En este versículo claramente nos muestra que la vida es un continuo cambio de procesos en procesos, propósito, misión, meta. Cuando dice, ¿verdad?
cuando dice que vamos cambiando de gloria en gloria. Pero mira lo que dice antes de eso, mirando a cara descubierta. Cuando yo le pedí al Señor que me enseñara qué quería decir cara abierta. Cara abierta no se refiere a nuestra cara, rostro, gracias. Se refiere a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que estemos dispuestos a estar libres para ver esa gloria, para que veamos ese espejo de tú a Él, de Él a nosotros. Pero seguimos y no puedo quitarlo de ser maestra, ¿verdad? Soy maestra, me encanta educar y vamos a estar recorriendo unos personajes en la Biblia donde pasaron transformaciones para llegar a un propósito. Son muchos, no los puedo mencionar a todos. Mencioné los que, ¿verdad?, vinieron a mi corazón. Cada uno pasaron situaciones como nosotros y muchas veces son el ejemplo vivo para nosotros. ¿Cómo les digo? Pueden ser nuestra inspiración para seguir caminando, porque muchos de los que les voy a mencionar pasaron situaciones grandes. Mencionarles el primero en el Antiguo Testamento. Si quieren anotar, puse en el primero Noé. Tuvo que anunciar. Dios lo llama. Miren lo que pasó con Noé. Dios lo llama para anunciar un diluvio, porque iba a quitar todo el pecado de la tierra. Muchos no creyeron. Imagínense ahora mismo a Pastor Heradio, que Dios le diga, hacer un arca, vas a traer, te dé las mismas instrucciones de Noé. Muchos no van a creer, ¿verdad? Muchos no van a creer, pero saben, él cumplió la misión que Dios le dio. Y él vio cumplido en él y en su familia el propósito que Dios puso, lo que Dios quería para cada uno de ellos y de sus hijos, porque hasta sus descendientes adquirieron esa bendición cuando obedecemos y aceptamos esas transformaciones. Tenemos a Abraham, que a muchos nos encanta. Dejó todo atrás. Dios le dice, vas a dejar a tus padres, te vas a ir conmigo, vas a dejar lo que tienes, las comodidades, a cuánto se parecerá, que Dios nos dice, deja eso, te tienes que ir, tienes que soltar eso para ver cumplida tu promesa. Él pasó también cuando cuando vemos que él entregó hasta a su hijo. Y hay una parte que me encanta cuando él va con su hijo, que le dice a su siervo, párense ahí, que vamos, él dice, vamos, él y su hijo, vamos y vamos a adorar, vamos a darle holocausto, pero vamos y regresaremos. Él estaba seguro de que si Dios le dio su hijo, lo iba a tener. Yo siempre esa palabra, yo la he hecho mía, porque él fue obediente y llevó a su hijo, pero lo dice en la Biblia, que él dice, vamos, le dice a los que andaban con él, quédense ahí, que mi hijo y yo, vamos a adorar, vamos a hacer lo que Dios nos mandó, pero vamos a regresar. Está hablando de dos, no dijo voy solo y regreso solo, pero por su obediencia obtuvo esa transformación y nosotros ahora mismo somos parte de esa promesa, porque Dios le dijo que iba a tener hijos, un montón, así como las estrellas de los cielos, como la arena, y nosotros somos parte de esa promesa.
de esa misión y de esa meta que cumplió Abraham. Gracias a esa obediencia, nosotros somos parte de esto. Tenemos a Jacob. Jacob tuvo que pasar prueba tras prueba, ¿verdad? Él fue un poco desobediente, sabemos la historia, pero tuvo que pasar prueba tras prueba para obtener lo que él deseaba. Pero en medio de ese camino, después que obtiene lo que quiere, él tuvo un encuentro con Dios, pero él fue obediente. Él siempre escuchó la voz de Dios y fue obediente. Pero hubo un momento en que él pelea con Dios y le dice, no, es que tú tienes que hacer algo conmigo. Tú no te puedes ir hasta que no me bendigas. Y hasta su nombre fue cambiado. Y su propósito también fue cumplido. Y su misión sobre este lugar. Tenemos a Moisés. Todos conocemos a Moisés. Conocemos la historia. Un hombre que fue criado con los mejores lujos. Con todo. Él venían, le echaban aire, le daban de comer, le ponían la comida en la boca. ¿Qué no pasó? Pero pasó una situación donde se tuvo que ir corriendo para el desierto. Pero ese desierto tenía un propósito, porque él tenía un llamado. Donde fue transformado en ese desierto, apacentó ovejas para poder sacar al pueblo de Dios y cumplir la misión que Dios le mandó. Que puso muchos pero lo logró. Y puede ser que pudo haber no hecho caso, pero cumplió esa promesa. Y el pueblo de Dios fue libre. Ahora nos vamos para el Nuevo Testamento. Tenemos a Juan. Juan es un hombre, cuando yo estudiaba esto, Juan fue el precursor de Jesús, el que abrió el camino, el que preparó el camino. Tanto. Ahora mismo nosotros somos los Juanes de este tiempo. Nosotros debemos preparar ese camino para cuando Jesús venga a buscar, estén preparados las personas para recibir a Jesús. ¿Están entendiendo? Juan era el que bautizaba, hacía todo hasta que vino Jesús. Nosotros podemos ser los Juanes de este tiempo, de recibir esas personas, capacitarlas, bautizarlas, llevarlas por el camino correcto hasta que venga Dios y nos levante y podamos irnos y hacer la voluntad de Dios como hizo Juan. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, quienes dejaron todo, un doctor, un carpintero y un pescador. Dejaron todo, todo, su vida, sus costumbres, sus estilos, ¿verdad? Dejaron todo atrás para cumplir y pasar una transformación, porque cada uno de ellos pasaron transformaciones, fueron transformados para cumplir ese propósito, esa misión y todo. Tenemos a Pedro. Pedro, un hombre con un carácter, a veces me comparo con él, de llamas cortas, como dice el pastor, me comparo, pero siempre amó a Jesús, siempre estuvo ahí. Tuvo que pasar esos procesos para poderle hablar a otros de quién era Jesús y su carácter y su forma de ser, pero hay algo que permitió Pedro, lo dice la palabra, lo que acabo de decir. Él permitió ser transformado. Él permitió ser transformado para ver. Luego le predicaba a todo el mundo. ¿Estás dispuesto a ser transformado? Pablo, quien fue cometió persecución, homicidio contra nosotros los hijos. Pablo, como todos, vuelvo y repito, ya conocemos la historia, Pablo perseguía a los cristianos,
los mataba, los mandaba a matar. Pablo fue un hombre con un corazón malvado, pero tuvo un encuentro con Dios. Y al tener ese encuentro, él tuvo una transformación tan poderosa que después él llevaba el evangelio a todas las criaturas. A veces, vuelvo y digo, yo me comparo a veces con Pablo. Yo lo que llevo son 15 años en el evangelio. Yo lo he dicho otras veces. Yo fui criada en el catolicismo y fui criada por costumbre y por tradición familiar, ¿verdad? Y yo me burlaba, como hacía Pablo, sobre las señales. Pero cuando llego y me encuentro yo personalmente con la cruz, con Jesús, y tuve la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ustedes no se imaginan cuánto lloré y cuánto le pedí disculpa a Dios, le pedía perdón a Dios, le decía, Dios, perdóname. Pero como yo no tenía el conocimiento, yo me imagino que a Pablo le pasó lo mismo. Y fue transformado para hacer lo que Dios lo envió a hacer. Vuelvo y les repito en esta noche, ¿están dispuestos? ¿Se han atrevido a preguntarle a Dios por qué están aquí? ¿Para qué son útiles? ¿En qué pueden servir? Dios quiere, a veces pensamos que preguntarle estas cosas a Dios nos hace menos humildes. No. Dios desea que nosotros le preguntemos porque la palabra dice, pedid, Dios dará. El mismo Dios quiere, mismo Jesús quiere y el Espíritu Santo quiere que nosotros nos atrevamos a hablar con Él y tener un corazón abierto y sincero. A veces la religiosidad nos ha enseñado que hacer esas preguntas nos estamos exaltando o queremos vanagloriarnos. Y no, Dios quiere, porque Dios desea, Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros. Primero que nada, Dios sabe a dónde te va a llevar, Ada y Luis. Dios sabe a dónde me va a llevar. Pero Él desea que nosotros le preguntemos. Él desea que nosotros nos atrevamos a preguntarle, ¿para qué soy útil? ¿En dónde? ¿A dónde? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y en esta noche yo quiero retarte que cuando salgas de aquí, activemos esa fe. Eso es fe. Eso es fe. Cuando Rosemary decía, atrévete, es activar esa fe y caminar con Dios. Pero les digo algo, tienen que estar dispuestos. Cada cual tiene su fe, su experiencia. ¿Ah? Cada cual tiene su experiencia de fe para llevarles a otro. Y hay algo que en esta parte, cuando nos atrevemos a hablar, venía a mi mente David. David era un hombre que Dios lo amaba por su corazón. Pero cuando Dios lo amaba por su corazón, hace poco yo di esa clase a los niños, era porque él era sincero ante Dios. Él se atrevía a decirle, Dios, yo hice esto, yo dije esto. A veces tenemos miedo de abrirnos ante Dios. Como decía Ada, yo he sabido pelear con Dios. Yo también, cuando ella dijo. Cuando yo pasé uno de mis procesos fuertes,
Cuando tuve que entregarle a Dios a mi esposo, yo le dije, porque oramos por sanidad, pero Dios deseaba llevárselo. 2 noches sin dormir, 2 noches. Le dije, Señor, si es tu voluntad, ¿ustedes están dispuestos a cumplir la voluntad de Dios? Si es tu voluntad llevártelo, yo te lo entrego. Pero yo te voy a decir una cosa. Lágrimas, tú no me dejes. Porque si tu voluntad es que él se vaya para ser salvo y sano completamente, no me sueltes. No me sueltes. Fue un proceso fuerte. No duró ni 2 días después de esa oración. Llevo 10 años en este proceso. Dios nunca me ha fallado. Siempre ha estado conmigo. Estamos dispuestos a caminar en la voluntad de Dios. Ahora, cuando yo escuchaba a Rosemary, yo le pedí una confirmación a Dios. Yo soy como Gedeo muchas veces. Le dije, Señor, yo necesito que tú me confirmes. Y ahorita también le decía, Señor, confírmame. Y cuando ella empezó a cantar, levantó una alabanza, ruge. Yo decía, Señor, eso eres tú. Pero Rosemary, cuando empieza, y si me estás viendo, te amo. Cuando Rosemary empieza a hablar de esta mujer, dije, wow, Señor. Pero Señor, tú eres de orden. Que no predique lo que yo voy a decir esta noche. Pero él es un Dios de orden. Me asusté, pero yo le dije, Señor, esta es la palabra que tú quieres llevar. Yo me he atrevido a hacer esas cosas con Dios. Decirle, este es el mensaje, que tú, confírmamelo. Pues voy a hablar de Esther. Esther sí tuvo una transformación. No le mencioné ninguna mujer. Le dije que iba a hablar de hombres y mujeres. Ahora le voy a hablar de Esther. Uno de mis personajes favoritos, con quien me identifico como mujer, por muchas razones, ¿verdad? Una mujer que fue escogida por un propósito y para un propósito, para una meta y una misión. Su vida la podemos comparar, como dije, con cada uno de nosotros. Esther significa estrella, luz, estrella. ¿Qué hace la estrella? Alumbra. Podemos buscar Esther 2 del 12 al 13. Esther 2, 12 y 13. Voy a hablarle del proceso que pasó Esther. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Como todos sabemos, Esther, judía, su nombre original es Hadasa, quien fue criada por su primo Mardoqueo, quien la cuidó, ¿verdad? Y estuvo con ella. Esther tuvo unos procesos de transformación y a eso es que vamos. Voy a hablarle. Y dice en Esther 2, del 12 al 13. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de su atavio. Esto es 6 meses con aloe de mirra y 6 meses con perfume aromático y afeites de mujer. Vuelvo y repito, miren el proceso. Ella estuvo 1 año en un proceso. 1 año.
Y les voy a hablar a las mujeres, es de una mujer, pero también quiero a ustedes, caballeros, que adquieran esta palabra, que la tomen y la puedan entender. Dice que ella estuvo 6 meses con aloe de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujer. Entonces las doncellas venían así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Voy a tocar 3 puntos. Por eso se los repetí. Voy a tocar los puntos, voy a hablarle de 3 procesos que pasó Esther, que la llevaron a esa transformación, donde cuando yo estudiaba, yo decía, wow, así somos nosotros cuando aceptamos al Señor. Pasamos unos procesos. Comenzamos con aloe de mirra. Este se extrae de la resina que exuda un árbol y la fragancia que desprende es balsámica, cálida, dulce y única. Es un objeto, el aloe de mirra es un objeto de intercambios comerciales entre antiguas civilizaciones. Y si nos acordamos, cuando Jesús nació, se le entregaron, ¿verdad? Se le entregó mirra, oro, incienso. Quiere decir que era algo muy valioso y muy importante y muy costoso. Los beneficios, escuchen, cicatrizante, antioxidante y astringente. Repito, cicatrizante, antioxidante y astringente. El aceite tiene que ser derramado sobre nosotros para limpiar nuestras impurezas y así poder estar delante del Rey. Santo. Cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿qué ocurre? Cuando venimos y confesamos que Él es nuestro Dios y que le vamos a servir, recibimos ese aloe de mirra sobre nuestra vida y asimismo Él limpia nuestras impurezas para estar bien delante del Rey. Dice, durante esa limpieza nuestro cuerpo y alma son purificadas, consiguiendo el perdón de nuestros pecados. Él les acabo de decir, cuando aceptamos al Señor, y en ese aloe, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se imaginen ese momento en que ustedes se rindieron. Vino ese bálsamo, ese aceite, fue derramado sobre nosotros espiritualmente, donde conseguimos el perdón de Dios, donde hemos sido purificados y seguimos siendo purificados. Él quiere derramar ese aceite para purificarnos y limpiarnos cada día. No es en aquel momento, Él lo quiere hacer todo el tiempo. Esto es un proceso de limpieza continua. Vamos ahora para los perfumes aromáticos. El perfume aromático se centraban de hierbas aromáticas, lavanda, geranio, albahaca, comino, etcétera, etcétera. Decían un montón, ¿verdad? Ellos parece que preparaban diferentes hierbas y hacían unos perfumes. Me imagino cómo olerían esos perfumes a hierbas aromáticas, a todas esas cosas mezcladas. Yo me imagino, yo me voy en un viaje, soy maestra, recuerden, y yo tengo que crearle todo esto a un niño y que ellos puedan imaginar un perfume normal, lleno
vamos a suponer, de romero, de todas esas cosas, porque yo quiero que ellos vean, sepan y puedan entender. Era ese perfume que era un símbolo de la presencia de Dios y su gracia. Cuando recibimos ese perfume, ese olor agradable, cuando somos limpiados, nos perfuman sobre la presencia de Dios y su gracia y el Espíritu Santo, somos se manifiesta la santidad sobre nosotros. No era simplemente un perfume, era su corazón mezclado con la gracia de Dios. Su vida fue transformada a un perfume de grato olor. Cuando yo estudiaba esto hoy, venía a mi mente, puedo decir, el Espíritu Santo, me ministraba y me decía que Dios quiere que nosotros olamos a Él. Que de nosotros salga un olor agradable. Él quiere que nosotros tengamos ese olor peculiar, que donde vayamos, donde estemos, donde nos paremos, dejemos esa fragancia única. Esa fragancia, pero esa fragancia tenemos que permitirlo que entre en nosotros y que salga. Y es algo que debemos hacerlo continuamente. Ahora vamos a otro. El aceite de mujer es un cosmético de uso externo que sirve únicamente para embellecerlo, arreglar, hermosear la cara de nuestro cuerpo. Era una virtud y cualidad moral que resaltaba perfeccionar al hombre. Lo que decía es, ya vimos que hay dos procesos que son de adentro hacia afuera. Ahora Dios viene y nos hermosea por fuera. Por eso es que nuestro pastor dice que él se ve más joven, porque Dios hace una transformación desde adentro hacia afuera y nos cambia. Pero yo estoy en ese mismo barco. Yo también. Y yo le estoy pisando la colita, pero yo también. Y yo les puedo decir que yo veo compañeras mías de escuela con mi misma edad y no soy vanidosa ni nada, pero hello, yo las miro y le digo a Yureli, ella tiene mi edad y estudió conmigo, pero esto lo hace Dios, ¿verdad? Es el que nos hermosea y nos cambia con ese aceite. Aquí podemos ver ese proceso que ella pasó, ese mismo proceso Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cambiarnos de adentro hacia afuera para que seamos transformados y vistos hacia otros para que puedan ver y entender el propósito de Dios. Pero aquí Esther también cumplió muchos propósitos, como dijo Rosemary. ¿Quién me da 5 minutitos? Un momento. Como dijo Rosemary, ella cumplió un propósito y se atrevió a ir al rey, pero ella sabía dónde estaba parada, dónde ella estaba ceñida. Ella se atrevió a pasar esos procesos para llegar a lo que Dios la mandó a cumplir. No solamente atreverse a ir al frente del rey. Cuando estudiamos la historia completa de Esther, hubo un momento en que ella puso a todo el pueblo a orar porque se firmó un edicto, ¿verdad? Porque querían matar a todos. Y como quiera, ganó el pueblo de Dios en ese momento. ¿Qué les quiero decir? De esta misma manera ocurre con nosotros. Pasamos un proceso donde somos transformados para cumplir propósitos, la meta, la visión de Dios en nuestra vida, donde nuestro nombre es hasta cambiado y nuestra identidad. Ella fue cambiada, su nombre y su identidad, de ser una huérfana a ser la esposa del rey. Una huérfana, esposa del rey. Te pregunto, ¿estás dispuesto a correr la carrera que Dios ha puesto
en nuestras manos. ¿Estás dispuesto a cumplir la promesa y la visión que Dios nos ha dado? ¿Conoces tu propósito en Dios? Te invito a que ores y busques para poder trabajar en esta casa, porque Dios quiere hacer muchas cosas aquí, pero quiere obreros. Dice, las promesas y los propósitos de Dios para tu vida son mucho más grandes de las que imaginamos. Si aún no las conoce, como les dije, oren. Les invito cuando salgamos de esta, órenle a Dios y pídale. Como dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darle un futuro y una esperanza. Dios los bendiga. Atrévanse a caminar en esa transformación. Atrévanse a caminar en lo que Dios tiene para ustedes. No le teman a esa transformación. Atrévanse para que ustedes vean. Y otra cosa, arriésguense y atrévense a preguntarle cuál es su llamado, qué es lo que tú eres útil aquí. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en esta casa. Y cuando nuestro pastor dice que eso se va a llenar, eso se va a llenar. Y yo he podido ver, y me voy a atrever a decirlo aquí, y yo cuando él dice eso, yo digo, esa pared se va a mover, porque esta iglesia van a venir más. Y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlos. Atrévete a ser transformado para un propósito, una meta y una misión. Dios los bendiga.